Continuando con el esquema del movimiento, en esta sesión vamos a resolver algunos problemas de nivel intermedio relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento más elemental del movimiento de los cuerpos. Para ello hay que recordar la fórmula que se recuerda con esta técnica memorística, ¿no?, del triangulito. Pero también hay que recordar algunas unidades para poder trabajar y las conversiones de esas unidades. Por ejemplo, saber que los minutos me está indicando tiempo, que aunque aquí me lo dicen, algunas veces no, la velocidad me dicen que está en kilómetros por hora, pero acá me preguntan cuántos metros recorrió, aquí me están preguntando por el espacio, ¿no? Entonces, no siempre nos van a dar, nos van a decir qué es lo que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, empecemos entonces viendo el problema. Dice, un móvil viaja durante 15 minutos a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. La pregunta es, ¿cuántos metros recorrió? Entonces, si nosotros miramos, la velocidad está en kilómetros sobre hora y el tiempo está en minutos. Entonces hay que buscar que el tiempo en las dos magnitudes esté en la misma unidad. Es más fácil pasar de minutos a horas en este problema. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos para poder resolver el problema correspondiente. Dice tiempo. Este tiempo, que es 15 minutos, vamos a llevarlo a horas. Para llevarlo a horas, entonces tenemos aquí 15 minutos y lo vamos a expresar en horas. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por una hora en el numerador y en el denominador escribimos su equivalencia. Su equivalencia es 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Esto nos permite simplificar las unidades y entonces también simplificamos los números. Quinceava de 60 es 4. Entonces el tiempo que está quedando es un cuarto de hora. Este es el tiempo. Luego tengo la velocidad, que es 80 kilómetros sobre hora. Y tenemos el espacio, que nos piden calcular. El espacio, la distancia, viene a ser lo mismo. En este caso el espacio me lo piden calcular en metros. Muy bien. Ahora, este tipo de problemas es donde vamos a tener que hacer algunas conversiones, que es lo que generalmente ya le da un nivel intermedio a los problemas. No es solamente aplicar una fórmula y dividir porque las unidades son compatibles. Acá no. Entonces vamos a calcular el espacio recorrido con los datos que tenemos. Miramos aquí, el espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces nos vamos a la solución del problema. Espacio, acuérdate, es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es 80 kilómetros sobre hora y el tiempo es un cuarto de hora, ¿no? Entonces aquí esta hora se va a ir con esta hora y nos va a quedar kilómetros, que es unidad de espacio. 80 entre 4 y el espacio nos va a quedar 20 kilómetros. Si nos pidiesen el valor en kilómetros, la respuesta quedaría ahí, pero me piden en metros. Fácil, profesor, ¿no? ¿Qué haces? Nuevamente el esquema de la conversión. Recuerda que cuando queremos convertir
lo que queremos quitar debe ir en el denominador. Entonces, si aquí hay kilómetro, aquí en la parte baja debe estar kilómetro. Esto nos permite eliminar el kilómetro. Y en el numerador escribo su equivalencia. Kilo es 1000, 10 al cubo. Pero como estamos trabajando con ceros, vamos a escribirle 1000. Es más fácil. 1000 metros. Kilómetro, kilómetro. Y entonces aquí va a quedar espacio igual a 20.000 metros. En el segundo problema vemos un esquema parecido al de arriba, pero ahora tenemos kilómetros por hora que vamos a trabajarlo con segundos. Entonces ahora no nos conviene pasar esto a horas porque nos piden metros. En este caso vamos a variar el proceso. Vamos a cambiar estos kilómetros por hora a metros sobre segundo y trabajar con los segundos aquí, ¿no? Entonces ahora no voy a cambiar el tiempo, voy a cambiar la velocidad y veamos entonces el proceso. Datos. La velocidad que tengo para resolver el problema es 72 kilómetros sobre hora. A ver, estos kilómetros por hora vamos a cambiarlos. Y para cambiarlos hay un factor de conversión. Solamente hay que multiplicar este valor por 5 sobre 18. Entonces tenemos acá 72 kilómetros por hora y multiplicamos 5 sobre 18. Este factor, este número, automáticamente me va a pasar la velocidad que está en kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, sacamos acá, si quieres, vamos trabajando por partecitas. Mitad 9, mitad 36, novena 1, novena de 36, 4. Y entonces la velocidad nos está quedando 4 por 5, 20 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad expresada en metros. Entonces, significa que 72 kilómetros por hora equivale a 20 metros sobre segundo. Ahora, el espacio es lo que me piden calcular y me lo piden calcular en metros. Esta es la razón por la que llevo los kilómetros por hora a metros. También hubiera sido posible hacer el proceso anterior, ¿no? Los segundos llevarlos a horas, pero era un poco más difícil, porque 30 segundos es bastante valor pequeño con relación a hora. Recuerda que una hora tiene 3600 segundos. Entonces era preferible hacer este proceso. Y el tiempo que tenemos es 30 segundos. Muy bien. Con estos datos nos vamos a la solución del problema. Y ahora nos piden calcular nuevamente el espacio, dice cuántos metros recorrió. Y para calcular el espacio tengo la misma fórmula, ¿no? Espacio igual velocidad por tiempo. Entonces aquí tienes espacio, velocidad 20 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo, y el tiempo tienes 30 segundos. Aquí vas a simplificar los segundos y te va a quedar unidad de espacio, que es metros. Espacio va a ser igual 2 por 3, 6, y tienes dos ceros que agregar, y el espacio sería 600 metros. Entonces, si ustedes observan, aquí hay un proceso parecido al de arriba, pero que en lugar de cambiar la velocidad como el tiempo, tenemos que manejar cuál de ellos nos conviene. ¿Ok? Muy bien. Problema 3. Dice, si un móvil se mueve a 36 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo logrará recorrer 40 metros? Entonces, observen allí
nuevamente vamos a manejar los kilómetros por hora. Me están pidiendo espacio, dicen, me están dando el espacio para calcular el tiempo. Entonces vamos a manejar los kilómetros por hora, pasarlo a metros sobre segundo. Entonces vamos a ver los datos, ¿ya? Entonces miramos ahí la velocidad. Esta es 36 kilómetros por hora. Y esta velocidad no nos conviene tenerla en kilómetros, hay que llevarla a metros. Entonces hacemos el problema anterior, 36 kilómetros por hora, y lo paso a metros por segundo. Multiplico por 5 sobre 18. Profesor, ¿y qué sucedería si de metros segundos lo quiero pasar a kilómetros por hora? Bueno, haces lo inverso, ¿no? Multiplicas por 18 sobre 5. Entonces, en este caso, solo el hecho de multiplicarlo, la unidad que está en kilómetros por hora va a pasar a metros sobre segundo. No tienes que hacer ya nada más. Ese proceso, este factor, ya lo he explicado en una edición anterior, ¿no? Entonces, los kilómetros se eliminan, las horas se eliminan y queda metros sobre segundo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos 18ava de 18 es 1, 18ava de 36 es 2. Y tendría entonces 2 por 5, 10. Y la velocidad me estaría quedando 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Ahora tenemos el espacio. El espacio es 40 metros. Y nos piden calcular el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo logrará recorrer ese móvil, esa velocidad. Entonces, vamos a ver la solución. Vamos a ver la solución. Aquí, de acuerdo a este esquema, mira, si la técnica me dice que si yo quiero calcular la velocidad, tapo la V y me queda E sobre T. Quiero calcular el tiempo, tapo la T y me queda E sobre V. Entonces, el tiempo va a ser igual al espacio sobre la velocidad. Velocidad. Entonces, aquí reemplazo los datos. Espacio es 40 metros. 40 metros. Y la velocidad es 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Este metro se va a simplificar con este metro. Y este segundo que está en el denominador, del denominador va a subir al numerador. Recuerda que aquí se está haciendo un poco de teoría de exponentes, ¿no? Este 0 aquí se va con este 0 aquí. Y el tiempo me va a quedar 4 segundos. Entonces, si ustedes observan, jóvenes, la relación que existe entre una unidad y la otra es importante para poder resolver los problemas. Yo no puedo resolver problemas teniendo unidades diferentes. Yo no puedo resolver problemas si es que las unidades no son compatibles. Entonces las unidades deben ser compatibles para poder resolver. Este parece un poquito más sencillo, aunque veamos, me parece que también hay que trabajar con el tiempo. Dice, si un tren se mueve a 8 kilómetros sobre hora durante 30 minutos, ¿cuántos kilómetros recorrió? Bueno, aquí solamente, como me están pidiendo la distancia en kilómetros, ¿no? Porque están pidiendo el espacio, no nos conviene pasar esto a metros sobre segundo, no nos conviene. Lo que nos conviene es pasar los minutos a horas. Y entonces eso nos va a permitir que me queden los kilómetros como unidad de espacio. ¿Ok? Entonces, veamos datos.
Siempre en las ciencias se tiene que ser ordenado porque hay un método, ¿no? Nosotros tenemos el método científico que nos permite hacer todo un proceso para llegar a un proyecto. Y un problema es un proyecto, ¿no? Un problema es un proyecto que tú te planteas y tienes que resolverlo. Entonces, lo primero que hay que hacer hay que ver. En este caso hay que observar los datos que tengo. Entonces, dice se mueve a 8 kilómetros por hora. Entonces, mira, aquí no te dicen se mueve a una velocidad. Simplemente te dicen se mueve a 8 kilómetros por hora. Ya tú tienes que saber que esta unidad se refiere a velocidad. Entonces, generalmente en algunos problemas, como en este por ejemplo, no te van a decir qué magnitud es la que tienes que hacer su cálculo. Entonces, lo que te están dando aquí es velocidad. Por eso es importante generar los datos. La velocidad es 8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Esa es la velocidad. Ahora, dice durante 30 minutos, ¿no? Entonces, aquí tampoco te dicen el espacio. No te dicen el espacio, ¿no? Ni el tiempo. Te dicen cuántos kilómetros recorrió. Aquí te están preguntando por un espacio. Y te dicen durante 30 minutos, aquí te están dando un tiempo. Entonces el tiempo aquí, en este caso, es 30 minutos. Estos 30 minutos no nos conviene tenerlo como minutos. Hay que llevarlo a horas. ¿Por qué razón? Porque me piden los kilómetros, el espacio recorrido me lo piden en kilómetros. Entonces, estos 30 minutos los llevamos a hora. Bueno, todos sabemos que 30 minutos es media hora, pero para hacerlo en la forma física, en la forma de ciencia, vamos a trabajar con las conversiones. Aquí tengo 30 minutos, yo lo quiero llevar a hora. Aquí tengo que multiplicar por una hora. Y te dije antes, lo que yo quiero eliminar lo escribo en el denominador. Una hora equivale a 60 minutos. 60 minutos, ¿no? Estos minutos entonces se van a simplificar con estos de aquí. Un 0, y el tiempo me va a quedar tercia de 3,1, tercia de 6,2, media hora. Entonces ya tengo la velocidad en kilómetros, el tiempo en horas, y me piden calcular el espacio. Y el espacio me lo piden en kilómetros, ¿ven? ¿Te das cuenta? Entonces, teniendo ese esquema, ya es más fácil manejar. Tengo aquí la solución. Veamos entonces ahora. Me piden calcular la solución, y para calcular la solución necesito una fórmula, ¿no es cierto? En este caso vamos a calcular el espacio. Miramos la técnica y acá tengo que espacio es velocidad por tiempo. Entonces aquí tengo espacio, velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad, profesor? La velocidad es esta, ¿no? Que no le hemos cambiado, ha quedado igual, 8 kilómetros sobre hora. Esa es la velocidad. Y el tiempo, que hace un rato estaba en minutos, sí lo hemos convertido a horas para que nos permita manejar las unidades. El tiempo ahora es media hora. Esto nos permite manejar la unidad, ¿no? La hora se va con la hora y nos va a quedar el espacio en su unidad correspondiente, kilómetro. Entonces recuerda que kilómetro es una unidad de espacio. El espacio en este caso va a ser igual entonces 8 entre 2, 4 kilómetros. Esto significa que moviéndose a 8 kilómetros por hora durante 30 minutos, el espacio que uno recorre es 4 kilómetros, ¿no? Entonces,
sigamos aquí adelante. Dice, Diego demora un cuarto de hora para llegar a su colegio. Diego demora, dice, un cuarto de hora para llegar a su colegio. Si se dirige con una velocidad, ahora me dicen que es velocidad, de 3 metros sobre minuto, me preguntan qué espacio recorre en metros. Entonces, ¿cuánto recorre Diego en metros para llegar desde su casa al colegio? Eso me están preguntando. Entonces, si tú observas, aquí la velocidad te la dan en metros sobre minuto, ¿no? Generalmente se trabaja en metros sobre segundo, en kilómetros sobre hora, pero ya te dije, es posible hacer las conversiones y por eso te decía que este tipo de problemas nos permite entender un poco las conversiones de unidades para hacerlas compatibles y desarrollar los problemas. Entonces, veamos los datos que se tienen. A ver, dice, Diego demora un cuarto de hora. Cuando yo leo esa expresión, ahí estoy haciendo una lectura del tiempo. Entonces me están dando tiempo, un cuarto de hora. A ver, para llegar a su colegio, dice luego, si se dirige con una velocidad de 3 metros sobre minuto, mira, aquí estamos con minutos, me piden qué espacio recorre en metros. Entonces los metros no los voy a cambiar. Entonces yo necesito manejar la compatibilidad de los minutos. Entonces los minutos allá no los voy a variar. Los que voy a variar es aquí. Aquí. Entonces esta hora la voy a llevar a minutos, ¿no? Caso contrario de lo que hacíamos por acá. Los minutos lo llevábamos a hora, ¿no? Aquí me daban los minutos y yo lo llevaba a hora. Ahora me están dando hora, yo lo voy a llevar a minutos. Entonces, multiplico acá, multiplico. Como quiero saber cuántos minutos es un cuarto de hora, en el denominador escribo una hora. Ahí escribo una hora. Y en el numerador voy a escribir lo que equivale a una hora en minutos. Una hora equivale en minutos a 60 minutos. 60 minutos. Entonces, tú tienes aquí que simplificar simplemente la hora con hora aquí y te va a quedar 60 minutos. ¿No es cierto? En el numerador. Y en el denominador te va a quedar 4. Entonces, yo voy a sacar mitad 2, mitad 30, mitad 1, mitad 15. Y entonces me va a quedar como tiempo 15 minutos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos los minutos con minutos. Y entonces es más fácil ahora. La velocidad la tengo en minutos, 3 metros por minuto, y me piden calcular el espacio en metros. Espacio. Todavía tengo por acá la técnica memorística, entonces vamos a darle una borradita para que nos permita resolver allí. Solución. A ver, solución. Nos piden el espacio. El espacio es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos los datos. Velocidad 3 metros sobre minuto. Y el tiempo que hemos calculado en la conversión es 15 minutos. 15 minutos. Esto nos permite simplificar. Minutos, y me queda unidad de espacio. Espacio sería igual entonces a 15 por 3, 45 metros.
Entonces, si Diego se demora un cuarto de hora para llegar a su colegio con esta velocidad de 3 metros por minuto, significa que el espacio que está entre su casa y el colegio es de 45 metros. Muy bien. Terminando, vamos a ver el problema 6. Dice, un avión se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. ¿No? En este caso me están diciendo que el movimiento es uniforme, ¿no? Una distancia de 45 kilómetros en 15 minutos. Me piden cuál es la velocidad en metros sobre segundo. A ver, ¿qué hacemos ahora, profesor? A ver, me están dando un espacio y un tiempo. Entonces, el problema está sencillo. Lo que vamos a hacer es pasar este tiempo a horas, tener la velocidad en horas, en kilómetros sobre horas, y luego expresarla en metros sobre segundo. A ver qué tal nos lleva este esquema. A ver. Veamos aquí. Me parece que aquí deberíamos trabajar con 48, pero igual vamos a manejar el esquema. ¿Cuánto va a resultar? A ver. Tienes tiempo, 15 minutos, que llevado a horas sería aquí, minuto, voy a ponerle ahí para que... y el tiempo sería un cuarto de hora, ¿ok? Un cuarto de hora. Ahora, el espacio es 45 kilómetros. 45 kilómetros. No, ese es el espacio. Y nos piden la velocidad. A ver. En metros sobre segundo. A ver, primero vamos a hallar la velocidad en kilómetros sobre hora. A ver, ¿qué cosa nos da? A ver, veamos por acá la solución. ¿Ok? Solución. Esquema de la mnemotécnica, ¿no? Espacio, velocidad, tiempo. Decíamos hace un rato que si quiero calcular el espacio, multiplico velocidad por tiempo. Si quiero calcular el tiempo, tapo la t y divido espacio entre velocidad, que es lo que hemos hecho por acá, calculando el tiempo. Ahora nos piden la velocidad, vamos a dividir el espacio entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá lo siguiente. Velocidad, espacio entre el tiempo. A ver, reemplazamos los datos. El espacio es 45 kilómetros. Y el tiempo es un cuarto de hora. Ahora, cuando nosotros hacemos esta división, recuerda que esto es un denominador que tiene una fracción. Y en la parte de arriba, yo tengo solo un numerador con un solo número. Generalmente es esto, mira hijo.
A sobre B, C sobre D, ¿no? Generalmente es esto, ¿no? Aquí en el denominador el 1 sería la C, el 4 sería la D, y acá este 45 en verdad sería 45 sobre 1, ¿no? Sí, 45 sobre 1 sobre 1 sobre 4, ¿no? En verdad sería eso. ¿Y qué se hace en matemáticas, no? Extremos, medios, ¿no? Esto es igual a por D sobre B por C, ¿no? Matemáticas, ¿no? Recuerda que si tú quieres aprender física, tienes que saber matemáticas. Entonces, aquí yo tengo que multiplicar esto de acá y esto de aquí. Entonces, y esta es la aplicación de esta parte matemática, ¿no? Entonces, yo multiplico 5 por 4, 20. Voy a llevar 2, 4 por 4, 16 y 2, 18, ¿no? Y me va a quedar 180. Entonces, haciendo este proceso, la velocidad va a quedarme 180 kilómetros por hora. Ya está. Esa es la velocidad. 180 kilómetros por hora. Pero a mí me piden la velocidad en metros sobre segundo. Fácil. Ahora la llevamos a metros sobre segundo. ¿Qué hacemos, profesor, para llevarlo a metros sobre segundo? No vas a estar resolviendo todo un proceso. Te dije hace un rato, multiplicamos por 5 sobre 18, ¿no? Y el problema se resuelve. Entonces aquí multiplicamos por 5 sobre 18, ¿no? Y pasamos automáticamente la velocidad a metros sobre segundo. Entonces 18ava,